Hola, bienvenido a esta nueva aventura que he creado con Festín de Libros. Soy Ángela Castro y gracias por acompañarme. Hoy doy inicio a este podcast de Festín de Libros con María Castro, una psicóloga clínica y lectora que entiende cómo estos personajes y estas historias forman parte de nuestro desarrollo como persona. Disfrútalo, escúchalo atentamente y te leo en los comentarios. Entonces, María Castro, bienvenida. Gracias, Ángela Castro. Me encanta, es aquí como si estuviéramos en familia. Con lo grande que es una familia, no me sorprendería aquí que sí, es que esa es tu prima, segunda, tercera del lado de la familia del que no hablamos mucho. Eso sería increíble, de verdad, me encantaría. Imagínate descubrir que otra de mi familia también es lectora, psicóloga, un montón de cosas. Busca, preséntate a toda la comunidad. Ok, bueno, un placer a toda la comunidad que me está escuchando. Mi nombre es María Castro, tengo 28 y ya tengo 6 años graduada de la universidad en psicología, mención clínica. Me gusta muchísimo la lectura a pesar de que ya no lo hago como cuando estaba pequeño. Y era a lo que conversábamos ahorita, ¿no? Esto de que hace mucho más tiempo, obviamente uno tenía menos responsabilidades, más tiempo de lectura. Eran los momentos donde uno se podía quedar leyendo hasta la madrugada. Ahora ha sido un poquito más como que, bueno, historias, investigación, y también descubrí algo muy interesante con todo esto, que fue el hecho de poder migrar a distintas historias, no nada más la de los libros. Por ejemplo, cómics, webtoon, manga, novelas ligeras, todo este tipo de cosas que no son simplemente un libro, pero que engloban toda esta parte de la ficción que es increíble. Sí, la diversidad de historias en todos sus formatos es una cosa asombrosa. Obviamente, después de que me gradué, después que saqué un poquito más de experiencia, de que ya yo no estaba pollita con la universidad, volví a ver Orange y me pasó que lo vi y era como que, claro, pero es que de esta manera se podría trabajar esto y esto. Y cuando ves esto, entonces puedes hacer la conexión con esto de aquí o esto de allá. Y era muy bonito. Y precisamente creo que esto es lo que conecta a uno con, bueno, el tema del que estás hablando, que es la ficción. Exacto. Porque a fin de cuentas, la ficción no la consumimos nada más como libros y ya. Obviamente aquí porque lo estás haciendo para tu canal, para tu comunidad. Correcto. Pero la ficción al final del día nunca la vamos a ver nada más como ficción e igualito. Hay que hacer la distinción de que la ficción no es nada más hacia lo que muchas personas entenderían de ciencia ficción, que obviamente tiene todo su género, sino que la ficción habla de lo ficticio, lo imaginativo, y ese es el poder de crear con la imaginación. Claro. Eso es lo que da parte a todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes decir con respecto a esto. Que entonces no nada más tiene que ser un libro, sino que puede haber sido una historieta, pudo haber sido un anime, pudo haber sido una serie, pudo haber sido una película de época, pero todo es ficticio al final del día, porque es imaginativo. Y eso es lo bonito de todas estas historias, que al final te conectan desde una posición u otra para poder, digamos, como que meterte en este mundo y poder navegar a través de él. Sí, yo creo que también lo que lo hace tan mágico es porque precisamente lo crea un humano. Entonces está buscando todas esas cosas que en su vida le marcaron o que lo identifican, y a partir de ahí construye algo, y para mí es como que termina conectando con los corazones, porque quizás ellos no están pensando realmente en un público específico, como lo decías inicialmente, como también sí sucede, ¿no? Pero normalmente un artista va a agarrar y va a decir, yo quiero hacer esto desde mi corazón porque quiero contar esto. Y luego es como que si ya el resto se encarga solo, no sé, las conexiones humanas, lo que no vemos, y todas las personas terminan conectando con esa historia que, oye, me encantó demasiado, me identifiqué, por lo menos siempre he comentado con mi mamá porque ella se identificaba mucho con Astro Boy. Okay. Y yo le decía, es increíble que un personaje creado en Japón hace tantos años conectara con alguien en Latinoamérica y que se sintiera quizás desprotegida, pero como que conseguía una familia de algún modo en su cabecita con este personaje.
Entonces por ahí me fui con eso de, oye, quisiera hablarlo con alguien, de que hablemos de cómo la ficción termina construyendo nuestra identidad, nuestra autoestima. Y es que, total, y mira, tú, eso que dijiste es una de las cosas más bellas que hay en el mundo. Yo siento que también ese es como uno de los pensamientos cuando tú sientes que la vida está siendo muy cruel, que el mundo está siendo muy cruel, que de repente todo se está desmoronando, que tú recuerdas que hay pequeños momentos donde nos sostienen y nos sostenemos como humanos, donde tú recuerdas que mira, todavía sigue habiendo humanidad en el mundo, todavía sigue habiendo algo bonito dentro del corazón de las personas para poder conectar, porque como tú dices, o sea, una comiquita japonesa que se conectó con tu mamá latina, venezolana, ¿qué pasa ahí? Y es lo bellísimo que es que al final del día una historia no es nada más una historia. Y con esto que tú dices de, bueno, cómo se construye o cómo ayuda para el autoestima y la identificación, es precisamente eso, porque al final del día es cómo nos identificamos con qué historias, cómo esa historia resonó tanto en mí que me hace pensar de otra manera o me hace ver cosas de las que yo no me había dado cuenta. Y eso es sumamente bonito, sobre todo que al final del día, mira, puedes tener historias fantasiosas, de romance, de misterio, drama, pero al final simplemente resultan ser historias. Tú te identificas con esas historias y el hecho de que te puedas proyectar, el hecho de que te puedas identificar con ciertos personajes o que sientas que tú te querías sentir así, es maravilloso. Sobre todo en el mundo de la ficción, que de cierta manera, y no es como por marginarnos ni nada de esto, pero muchas veces, digamos como que entre comillas, la oveja negra de la familia es lectora. Sí, es correcto. O es artista. O es cualquier cosa que no se alinee con el canon preestablecido. Sí. Y no lo digo para decir que nos enaltecemos con eso, sino que es una realidad. ¿Por qué? Porque usualmente el marginado necesita una manera de tener algo propio. Y algo propio que lo aliente, que le haga confort. Que en muchos casos ha sido los libros, han sido las historias. Por ejemplo, para tu mamá, tú misma lo dijiste, Astro Boy. Porque yo como que desde que estaba pequeña sí me sentía en ese estado que tú dices, en el de sentirse marginado, como que realmente no encajo en ningún grupo. Pero de repente comienzo a leer y me consigo personajes que se sienten igual inusuales, que se sienten que no tienen un lugar, que se sienten que, oye, tienen quizás alguna carencia de cualquier modo. Y entonces comienzan a vivir estas aventuras y de repente les comienzan a decir que eres el hijo de Poseidón, no sé, porque Percy Jackson también me marcó demasiado. Entonces, todas esas historias de aventuras iban como que, oye, yo no tengo la posibilidad de salir por mi cuenta a vivir todas estas aventuras y quisiera, porque todos los días me encantaría tropezarme con una criatura mitológica en la calle que me lleve a una tierra lejana, una cosa así. Pero entonces eso me iba dando que de repente yo luego hablaba con personas en la universidad y luego me sentía como, ¿por qué la gente es tan común de algún modo? Porque no vemos más allá. Y entonces era eso, yo como que tenía tantos personajes y tantas cosas en mi cabeza y tantas cosas increíbles. Y yo siempre me quedé con eso, pues, o sea, como todo esto me marcó, que no me di cuenta que me podía sentir encerrada en ese laberinto con todos estos personajes tratando de salir yo, porque de paso me siento como que yo misma estoy dentro de todo este mundo interno y me da pena pedir un cachito con malta, una cosa así. Pero quieres un monstruo que te venga a buscar, sí, pero no puedes pedir el cachito con malta. Mira, dijiste algo que es maravilloso con eso, y es el hecho de cómo la ficción también nos ayuda con cosas cotidianas, porque sobre todo cuando lees desde pequeño, precisamente tú dices esto de, bueno, me sentía marginada y leo un libro y encuentro con que este personaje o este protagonista, o así sea un personaje secundario dentro de la historia, también es un marginado.
el punto es cómo, digamos como que cómo el marginado vive su vida y cómo yo marginada puedo vivir mi vida y dónde nos encontramos, cuáles son nuestras similitudes, o es el único hecho de sentirnos acompañadas de, mira, esta persona era un marginado, le iba mal en el colegio, resulta que era un semidios. Y es como, yo creo que yo también soy semidiosa y por ahí algo me tienen que ir a buscar en algún punto. Y eso, por lo menos desde cuando tú estás pequeña, te puede traer mucha esperanza y mucho confort, ¿sabes? Y no hablo, porque muchas veces cuando se explica parece como que, ay, esta gente está loca. Sí. Y que hay las voces de su cabeza y que psiquiatra. No es desde ahí. Pero es el punto de que este laberinto de personajes, como tú decías, se convierten en amigos. Y esto hace sentido, es para las personas que leen o las personas que consumen contenido de una manera disfrutándolo, no simplemente de que, bueno, leí el libro porque me mandaron a leer el libro, sino de que lo disfruté, encontré algo con lo que me sentía agradada en esta historia. Y tú lo puedes pensar incluso de, bueno, ¿qué haría Percy en mi lugar? ¿Qué haría Annabeth en mi lugar? Y incluso mucha gente también lo vio en el sentido de poder identificarse con estos personajes para saber que afuera hay más mundo, ¿sabes? Recuerdo una conocida de cuando estábamos pequeñas, que ella se identificaba muchísimo, pero muchísimo con Hermione. Wow. Era súper inteligente, era la que siempre quería interrumpir en clase, era una marginada por ser inteligente e interrumpir en clase. Y ella decía, si Hermione al final pudo conseguir amigos y su inteligencia la pudo llevar a otros ámbitos y la pudo ayudar a desenvolverse en otros aspectos, ¿por qué a mí no? Entonces ese es el punto, ¿no? Entonces por eso digo, ¿qué haría Hermione en mi lugar? ¿O qué haría Percy en mi lugar? Porque al final del día, y es algo que a mí me encanta de eso, tú puedes tener una historia, mira, la más fantasiosa, porque es la que tiene viajes en otros mundos, bucles temporales, tiene criaturas mitológicas, tiene dioses, tiene semidioses, tiene vampiros, hombres lobos, lo que tú quieras, puede tener todo lo que tú quieras. Pero cuando le quitas todo eso, ¿qué queda? Porque en ese ¿qué queda? Queda la historia. Queda la historia de un chico que tiene que salir adelante por sí mismo para poder llegar a su destino. Puede quedar una chica que necesita independizarse, una persona que necesita vivir duelos. Todo eso queda. No sé si has leído alguna vez Un monstruo viene a verme. No lo leí. Ok, tienes que hacerlo. Ese libro es preciosísimo. Ok. También tiene película. La película también es súper preciosa. Y el libro va de un bebé, un niño, que lo visita un monstruo todas las noches. Entonces, y este monstruo le da como tareas que tiene que ir haciendo, tareas que tiene que ir viendo, y obviamente el monstruo le asusta. Entonces es este punto donde tú dices como que, ok, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay detrás del monstruo? El monstruo es una manera de él, del niño obviamente, y de esta parte ficticia, imaginativa, de poder acercarse a lo que realmente le da miedo al niño, y es que su mamá se está muriendo. Wow. Entonces, como que todas las tareas y todas las pesadillas llegan como a la puerta del cuarto de su mamá, porque él no quiere aceptar que su mamá se va a morir. Y el niño, mira, yo creo que el niño no llega ni a los 12 años, o a los 10. Wow. Sé que es bastante pequeño, ahorita no me acuerdo exactamente qué edad tiene, pero sé que no es muy grande. Y precisamente es esto de, mira qué manera tienes tú de hacer un libro, una experiencia, para que otra persona en el futuro que también está pasando por esto, que no nada más tiene que ser un niño, porque ese es un miedo que puede tener cualquier persona. Correcto. Puede encontrar confort o pueden conseguir unas palabras de ayuda
o una manera de sentirse identificado, pero también de ver una solución al problema que tiene dentro de una lectura o dentro de una película. Sí, yo creo que siempre las lecturas, bueno, a mí por ejemplo siempre me llevan a eso. Yo nunca leo un libro y simplemente lo leo por entretenimiento. Yo siempre Ujú. busco los puntos de conectarme con la historia, de cómo de algún modo esto que está viviendo este personaje está conectando con mi vida en este momento y que puedo ir, no sé, la cosa como que se construye automática ya en mi cabeza. Supongo que tengo un cerebro demasiado lector, que por eso ya es como que, oye, le pasó esto, o me pasa algo similar, o si no, algo que viví, lo que el personaje vivió o está haciendo me ayuda en ese caso. No sé cómo funciona esto, pero termina de algún modo pasándome así. Claro, y es que estás haciendo conexiones. Y es una de las maneras de cómo lidiar con tu día a día también. Ok. Porque, y es muy interesante, sobre todo, de hecho, en psicología existe la terapia narrativa, Mm, que es una manera de incluso analizar desde cuentos, o incluso además de la terapia narrativa también está la psicología profunda y el análisis de cuentos, ok. donde, mira, lo analizas desde cuentos infantiles, películas de Disney, los mitos de los dioses, los libros en general, o el hecho de tú poder escribir tu propio cuento y Wow. poder narrar desde ahí esta vivencia que estás pasando, esta vivencia que te está atravesando, porque no es fácil. Y cuando tú quitas todo eso que te está pasando y se lo das a otra persona, o en este caso a otro personaje, tienes una manera de verlo un poquito más desde arriba, ¿sí? Fuera del problema. De poder percibir eso desde el punto donde tú dices, epa, pero si lo vemos desde aquí, capaz no es tan difícil como yo pensaba. O si duele y reconozco que duele y puedo llorar porque le está pasando a un personaje. Sí, que es muy común es ver personas que lloran a lágrimas fuertes porque conectaron tanto con la historia que están sintiendo como si ellos mismos estuvieran perdiendo a la familia. Uh-huh. O lo que sea que le esté pasando. ¿Alguna vez te pasó a ti, María? Uf, muchísimas veces. Me encanta. Y también creo Mira, que es un modo de catarsis también, de que o sea, vives con ese total. personaje. Sobre todo también y eso es muy común, que cuando tú lloras, no lloras nada más por una cosa, sino que se te juntan todas las cosas al mismo tiempo y ahí Wow. lloras todo lo que no habías llorado. Que incluso está este punto en donde hay personas que quieren llorar y en el momento como que no sienten o pareciera que no tuviesen el permiso de llorar o no tienen la capacidad de llorar en el momento Ok. y entonces ponen una película triste. Y le empieza a remover todo. Exacto, porque y es una manera de buscarlo, de poder hacer catarsis, pero de una manera en la que tú sientas que tienes permiso. Hay muchas personas que le cuesta llorar también por eso, Mm, desde mandatos de su niñez, la manera en la que han crecido, la manera en la que se han relacionado, donde llorar sin, digamos, entre muchas comillas, ningún motivo, es mal visto. oye, sí. Entonces, si tú pones una película triste, mira, vamos a poner la película donde tú sabes que el perro se muere. Oh, Todo el mundo llora con las películas de animales. Entonces, no, nada, yo la pongo en lo que empiecen las partes tristes, yo lloro, puedo llorar por todo. Y no me va a ver mal, porque estoy accediendo a esto a través de un vínculo, de un medio que me transporta, es decir, la película. claro. Esto que tú decías de que sí me ha pasado muchísimas veces. Y de hecho, o sea, me pasaba muchísimo. Tanto así que en mi casa, mi mamá dejó de como que venir a mi cuarto cada vez que me escuchaba llorando o cada vez que me escuchaba gritando No. o algo. Porque entonces las primeras veces, mira, las primeras veces había sido un show, las primeras veces era muy, estás mal, ¿qué te pasó? ¿Tienes algo? Y yo que se murió, ya va. Y No. mi mamá, ya va, ¿quién se murió? Y yo que mamá, el del libro se murió. Entonces, o el del libro le pasó algo, ¿sabes? Ujú. Que entonces, obviamente uno se conecta muchísimo y por mi parte, a mí siempre me ha fascinado el poder alegrarme con cualquier cosa que yo esté consumiendo,
de cualquier media, o sea película, sea serie, sea cualquier cosa, Okay. siempre me gusta alegrarme por eso. Entonces yo soy de las que habla con el televisor, yo le hablo a la audiencia imaginaria. Le hablas a tu cuarta, tercera pared. ¿Qué acaba de pasar? Entonces siempre ha sido muy cómico y para mí también es una manera de poder sacarlo, porque por ejemplo las series que veo, las películas que veo, no tengo como que con quién compartirlas todo el tiempo. Entonces, bueno, uno le habla a la audiencia imaginaria. Ustedes vieron lo que acaba de pasar, wow, se pasó. Me encanta. Total, o esto de poder gritar, de poder llorar, de poder emocionarte. Son cosas de que por lo menos en mi casa fueron muy... Ya estaban, ya lo dieron por hecho. Entonces, en mi casa nunca venían a ver cómo estaba. Si estaba gritando era como que sí, está leyendo, tranquilos. Entonces, si hay alguna visita, tranquilo, se le pasa, después ella vendrá y nos hablará. Bueno, hubo una vez que estaba leyendo una de mis historias favoritas, es un manga, se llama Pandora Hearts. Ok. Tiene una historia, o sea, tiene una trama buenísima, pero así como tiene una trama buenísima, hay muchos personajes que mueren. Uy. Y recuerdo que yo estaba llorando y salí llorando a mares, y había visita y yo no sabía que había visita. Y mi mamá fue como que, cálmate, es de un manga. Yo estaba, está bien. tenía como 15 años. Y que tú tomas aire, bebe agüita. Cuando estés más calmada, sal y saluda a la visita. Y el hecho de que con esto, con los personajes, también es muy, muy chévere que no nada más además de identificarse, también puedes, el hecho de que puedes tener un problema que no sabes cómo resolver, pero lo resuelve tu personaje. Que también, hay otros aspectos tuyos, personales, que están en esos personajes y por eso también, bueno, que aquí tienes los ejemplos de gente que defiende mucho esos personajes o les duelen este tipo de personajes. Y claro, hay una identificación muy grande con el personaje que está haciendo esto, con el que, mira, tú encontraste que se parecía a ti, o incluso hay veces que puede pasar inconscientemente, donde tú no te das cuenta de que eso pasó, pero sí está ahí, está el que lo quieras mucho, el que sientas que lo tienes que defender, el que no te puedes meter con él porque es mi personaje favorito. Entonces, obviamente, ahí hay una identificación, como te digo, puede ser consciente o inconscientemente con este personaje, o de aspectos que no has terminado de reconocer en ti, pero que son fáciles de defender en un personaje que defenderlos en ti mismo. Porque hay veces que pasa, que es, por ejemplo, y para ponértelo en tela de un caso normal o real, mejor dicho, okay. Le gritaron a una de tus amigas y tú saliste a defenderla porque tú a mi amiga no le gritas. Pero si te gritan a ti, tú te quedas como callada porque, bueno, pero porque tú no te defendiste. Bueno, pero es que era conmigo, no me sabía defender. Oh. Pero sí puedes molestarte en nombre de tu amiga. Sucede lo mismo. Aquí, por ejemplo, están hablando mal de un personaje o están criticando mucho a un personaje, que obviamente, mira, no entendieron de lo que iba la historia, no entendieron de lo que iba el personaje, lo que podía representar ese personaje, y tú conectaste muchísimo con eso. Entonces es como, ay, esa gente no sabe de lo que habla, o mira esa opinión tan estúpida que dieron, eso no tiene base ni fundamento, y te molesta, o te hace ruido ese comentario malo que hacen sobre el libro o sobre el personaje que te gusta, porque hay algo en ti que necesita defenderlo, que incluso puede ser que sea algo que tú tienes que ver dentro de ti, o que quieres defender dentro de ti, pero defenderlo dentro de ti como resulta más problemático, por así decirlo, a simplemente poder defender este libro o este personaje. O sea, de cierto modo, entonces este personaje sí nos está ayudando a ver aspectos de nosotros, y eso sí va construyendo nuestra identidad, porque de repente hay cosas que vemos de él que inconscientemente podemos estar aplicando en nuestra propia vida.
Por supuesto. Y entonces esto, bueno, Mira, obviamente termina siendo hay entonces terminamos volviéndonos una tremenda biblioteca andante de nosotros somos un libro bien grande de frases que hemos leído, que hemos visto, que nos han dicho. Y no nada más de ficción, sino de seres queridos, de gente que escuchaste en la calle, de una canción, todo. Todos somos retazos, o sea, todos nosotros en general somos retazos de palabras que nos llenaron de amor en algún punto. E incluso de palabras malas que nos llenaron en algún punto, simplemente que esas preferimos tratarlas con más delicadeza. Sí, pero definitivamente no sucede. Entonces, esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Por qué ciertos personajes o historias se sienten tan personales para algunas lectoras? Creo que estaría relacionado con lo que veníamos hablando justamente, de que nos identificamos tanto que por eso nos sentimos tan como si fuera yo, pero no lo admito. Exacto. Y precisamente, mira, no lo pudiste haber dicho mejor, el no voy a admitir que soy yo. Porque aceptarlo me hace sentir incómodo. El aceptarlo me hace sentir muy, muy vulnerable. Entonces es algo que no puedo, a lo que no puedo acceder. Sobre todo porque esto, ojo, debería hacerse con intervención psicológica. Ok. Y hablo de intervención psicológica en el punto es de que descubrirte muchas veces asusta. Hay muchas veces en el que tú puedes toparte con ciertos aspectos de ti que sean positivos o no, que te hacen sentir muy vulnerable. Y la vulnerabilidad es una de las emociones que más evitan la gente. Es cierto. Precisamente porque te hace, o sea, te deja en un estado indefenso. De cualquiera puede hacerme daño. Entonces, cuando digo que necesitan de un proceso terapéutico, es una manera de poderlo ver acompañado, que ese es el trabajo del psicólogo, a fin de cuentas. Es acompañar en un proceso, es saber de que, mira, si me quedé a oscuras en un sitio muy, muy oscuro de mi mente, el psicólogo va a estar ahí, acompañando, capaz con una linternita, capaz es una persona que, bueno, mira, ninguno de los dos sabemos el camino, pero estamos acompañados. Ok, y van cuando buscando esa salida. ¿Cómo? Van buscando esa salida. Exacto, y a veces la salida ni siquiera es como encontrar más luz, por decirte así, sino saber que puedes poner un pie delante del otro y empezar a caminar. Wow, a construir el camino, si acaso. Porque a veces incluso está el camino preestablecido y luego tienes el otro camino que se ve lúgubre, no pastado, no nada lindo, pero es el camino que tú tienes que seguir. Sí, y si supongamos que es una persona que quizás trae, no sé, tiene mucho, yo aquí teorizando de repente con mi anécdota, si tengo un montón de personajes y quizás estoy ya como que en ese momento de, hey, deberías ya encontrar qué personaje pintas tú propiamente, entonces ahí sí tendría que crear un camino completamente diferente. Exacto. E incluso cuando lo dices así, también es interesante el asumirnos el hecho de que en nuestra vida todos somos en nuestra vida, perdón, cada uno somos protagonistas. El punto es qué tipo de protagonista eres y qué tipo de historia estás viviendo. Correcto. Porque tú incluso lo comentabas ahorita con, bueno, tu cachito y tu malta. Bueno, mira, Ángela se tiene que vivir su vida como la protagonista que es y las aventuras que tiene que vivir es el poder atreverse a pedir un cachito y una malta. Correcto. Que eso no es lo mismo que matar a un minotauro. Claro que sí. Se puede sentir igual, definitivamente. Al final del día necesito hacer una tarea que me produce miedo, o sea, me puede representar un peligro. ¿Sabes? Para ti, en tu cabeza, el pedir un cachito puede ser un peligro inminente. O sea, algo va a pasar, por algo te da miedo. Correcto. Y eso es lo mismo que en cualquier libro, el hecho de que, bueno, tengo que hablar con autoridades, tengo que hablar, y autoridades me refiero no a policías, sino como que cualquier figura de autoridad. Tengo que lidiar con la muerte de alguien, tengo que poner
límites, tengo que hacer otro montón de cosas que ya han hecho otros personajes. Y de ahí es cuando tú tomas estas características de todos estos personajes, de decir, epa, pero cuando se tuvo que enfrentar a esto y a esto, este personaje vio qué opciones tenía mucho miedo cuando lo hizo, tenía una red de apoyo que lo estaba esperando, ¿sabes? Entonces tú empiezas a ver y tú empiezas a discernir qué es eso dentro de tu propia vida. Es decir, para ti, por ejemplo, el cachito. Entonces el punto es como que ¿por qué representa un miedo tan grande? ¿Qué es lo que sucede ahí? Porque de qué manera tú te puedes acercar, que incluso, y es maravilloso ahorita el hecho de cómo las herramientas nos han funcionado para poder llegar a mayores sitios, que es, por ejemplo, tú lo dices echando broma, pero, y obviamente es cómico cuando lo dices bueno, es que yo, o sea, mi problema es que no me da pena ir a pedir un cachito y una malta. Pero cuando tú lo ves desde él, me da mucha pena acercarme a otras personas, me da miedo tardarme, me da miedo que se me olvide, no sé, la clave de la tarjeta y entonces por mí la fila se retrase. Todo ese tipo de cosas tiene una explicación de por qué te da tanto miedo. Y que pueden decirse como que atentan a tu vida porque lo hacen, o sea, emocionalmente lo hacen. Entonces ahí es cuando tú vienes y revisas, por ejemplo, el abanico de posibilidades que tú tienes, que por eso decía, ahorita es una cosa maravillosa el hecho de poder pedir online, el pedir delivery, el decir, mira, yo me voy a parar afuera de la panadería, o sea, el delivery va a ser simplemente que lo saquen de la cocina, pero tú conseguiste habilidades para poder hacerlo. Que cuando te devuelves a nuestro tema, al verlo en ficción, al verlo en los libros, mira, es que te lo voy a poner con uno de los ejemplos más grandes, que es Harry y la primera de Harry. La piedra filosofal. La piedra filosofal. Ya se me había olvidado y lo estaba confundiendo con la del segundo. Okay. Todo el camino de Harry a poder enfrentarse a buscar la piedra filosofal. Y tú ves que durante todo el camino, cuando ya pasan a Fluffy, que ya lo durmieron, que es como que, mira, ahora tenemos que ser mucho más inteligentes, ahí tú tienes su red de apoyo, Ron y Hermione, que pueden buscar de hacer cosas por él o acompañarlo para que él termine de llegar. Y otro montón de abanico de posibilidades es el hecho de que, por ejemplo, mira, yo no sé hacer esto, o esto me va a traer más problemas. Que entonces, bueno, tienes la inteligencia de Hermione, que es cuando cayeron en la maleza, en las ramas estas. Ajá. Que Hermione fue la primera que se salió y les dice como que relájense. Tienes a Ron, que Ron sigue con todo este punto de sigo asustado. ¿Y qué hace? Es el abanico de posibilidades. Hermione, bueno, mira, necesitamos saber otra cosa que hacer porque el muchacho no se va a calmar. Hechizos. Me encanta. Sí. Y ahí tú ves la manera en la que esto sucede y tú traspolas lo que pasa en una ficción, lo que pasa en un libro, a lo que tú puedes agarrar en la vida real. Sí. E incluso cuando dices el hecho de estas personas que se identifican tanto, que esas historias se vuelven personales, es también porque está la identificación y obviamente están las proyecciones. Okay. Y es algo muy, muy hermoso que sucede dentro de la psique y el cómo funciona esto, porque es a la hora de tener que verlo o a la hora de que estos aspectos personales se vean, que tú consigues como que entender la historia. Y hay veces que, y entender el personaje, que es lo más maravilloso que hay una vez que tú consumes ficción. Por ejemplo, yo tengo una historia que a mí me fascina y me encanta. Yo siempre digo que esa historia funciona hasta libro de autoayuda. Me encanta. Se llama Haikyuu. Es un anime y es un manga. Ok. Y ahí hay uno de los personajes que es uno de mis personajes favoritos y se llama Oikawa. Oikawa tiene una particularidad que como personaje a veces irrita.
Pero cuando tú entiendes el personaje, te das cuenta de todo lo que hay en el trasfondo del personaje que lo lleva a ser como es, que explica, ¿sí? El cómo y por qué él hace las cosas que hace. Okay. Y luego tienes como que a la mitad del fandom que lo odia. Ah, caray. Por ser presumido. Entonces, es cómico cuando tú escuchas las opiniones de otras personas hablar de él y te das cuenta de que no entendieron el personaje. No entendieron ni un poco. No entendieron nada de lo que iba la trama, no entendieron lo que representaba este personaje dentro de la trama. Y por ejemplo, en el caso de este personaje particularmente en la trama, es el esfuerzo. El sentir que todo el esfuerzo que tienes no es suficiente para llegar a donde quieres. Wow. Y por eso te digo, muchas veces esto mismo de poder tener un personaje que te hace ver algo que tú no quieres ver, también te da es una respuesta a un conflicto psíquico, que es por ejemplo esto de poder esforzarte y sentir que no tienes resultado, y luego es, ok, pero ¿cómo termina ese personaje? ¿Qué logra al final? ¿Logra superar esto? ¿No lo logra superar? Y que no te voy a dar los spoilers para que lo leas. Te dejo la recomendación. Total, y que tú anótalo, es bellísimo. Y que es maravilloso de ver, pero cuando entiendes la historia. Porque cuando no la entiendes, o cuando simplemente queda como, bueno, X era un personaje más, no voy a analizar mucho qué significaba, sino que simplemente me cae mal. Entonces dejo que todo lo que podías haber agarrado de esa historia. De esa historia en la nada. Y mucha gente dentro de este fandom, o sea, literalmente aquí nosotros estamos 50 y 50. Está el 50% que lo odia y luego está el 50% que lo ama, y que en este porcentaje también está la gente que se siente identificada con él. Para decir, mira, yo me he visto en estas situaciones donde me he esforzado muchísimo y no he llegado a lo que quiero. Y entonces ahí tú lo que ves, y ojo, no es nada más el identificarse, es el poder reconocer, y es el poder reconocer que eso que tuviste en ese personaje te dolió fue a ti. Wow. Porque te has pasado por ahí, o porque tú conoces y entiendes que ese sentimiento es incómodo, es triste, es doloroso. Pero como tú no vas a hacer, digamos, entre comillas, un show para poder defenderte a ti, entonces es algo que sí vas a hacer para defender a este personaje. De que nos entendemos mejor viéndolos con ellos. Tenemos esa especie de proyecciones. Estoy viendo esto que está funcionando para mi vida y me puede dar soluciones de, oye, ya sé cómo puedo actuar aquí, cómo puedo hacer aquí, con quién puedo hablar, quizás. Exacto. Y también que te sirve el hecho de cómo ese personaje resolvió el problema que tenía. Porque eso también lo puedo traer a mi vida y es como que, bueno, si él intentó esto y esto, vamos a intentarlo. Exacto. Igualito nos seguimos añadiendo más a nuestras piezas. Exacto. Me encanta. Ahora que estamos hablando de esto, porque creo que es muy común que veamos siempre en la cultura fangirl, pero las chicas y los chicos, o mujeres, hombres, consumen y se identifican con la ficción igual. O yo creo que sí, porque al final del día somos humanos todos, pero quizás por algunos temas sociales prefieren unos omitirlo o decir, no, yo soy un hombre serio y decente que no le pasa eso. Pero tú como profesional, ¿qué piensas de ello? Mira, es que nunca lo va a ver. O sea, por supuesto que hay una diferencia entre la manera en la que una mujer y un hombre consumen ficción y consumen libros y consumen cualquier cosa. Okay. Sobre todo, y es por el hecho de que todo viene atravesado por una perspectiva de género. O sea, no hay manera en la que no lo hagas. Porque, bueno, y tú misma das el ejemplo. Por ejemplo, las mujeres podemos ser fangirls y no está mal visto, o no del todo, por así decirlo. Okay. Obviamente, nunca va a faltar el adulto disque. Me fascina porque lo que tengo en la mente es esta imagen de hombre blanco heterosexual cis, ¿sabes? Muy así.
muy tal de, sí, porque es que esa gente que es fan son puras muchachitas. Y señor, disculpe, yo tengo mi título, yo estoy graduada de hace tiempo. Definitivamente. Haga el favor, haga la caridad. Que es exactamente lo mismo que luego tú ves en este tipo de hombres con un partido de fútbol. O béisbol o lo que sea. Lo mismo, es lo mismo. Un hombre, mira, es que un hombre en un partido de cualquier deporte que le guste es igual que una mujer en cualquier cosa que le guste. Definitivamente. Hay un poema fabulosísimo de slam poetry, Okay. te lo paso después, que es una chica diciendo, todas somos fangirls, todos. Bueno, y ni siquiera es fangirl, todos somos una chica adolescente. Entonces, y recuerdo que, por ejemplo, una de las frases de su poema decía, mi abuela que me está reclamando porque no la he ido a visitar es una adolescente diciendo, ¿por qué no me texteaste de vuelta? Me encanta. No, de verdad, te lo juro, el poema es bellísimo. No es bien visto, por así decirlo, de un hombre que se emocione leyendo. No porque no pueda percibir las historias igual, aunque también hay como que cositas, ¿no? Sino porque por lo menos su experiencia para vivirlas no es igual. Tengo un amigo incluso que entonces siempre fue como que y que el pip ya y que bueno, es que siempre fue, no, porque él es maricón, porque lee libritos de estos o porque consume este tipo de cosas y es como no, o no, es que él es muy afeminado y por eso es que revisa esto y esto y esto y es como no, y ahí también te das cuenta de lo mucho que afecta la perspectiva de género, incluso el consumir material que te guste, porque es como que, bueno, no me puedo emocionar por estas historias o no puedo llorar por ciertas películas porque entonces me van a ver como poco hombre. Sí, en cambio las mujeres la pueden ver como histéricas o chauceras en algún punto de, ay, si es dramática, no está pasando nada y se puso así. O incluso dentro de las propias historias, algo que a mí siempre me ha dado mucha risa es el hecho de que las mujeres pueden tener cuestionamientos curiosos durante los libros también, sobre todo dependiendo de quién lo haga. Okay. Por este tipo de cosas que nada más nos cuestionamos las mujeres. Que, mira, es una historia de amor y dolor, de drama, de tal, de dragones, semidioses, criaturas mitológicas, y tú como mujer te preguntas, ¿en qué momento estas mujeres van al baño? Definitivamente. ¿Cómo hacen cuando tienen la menstruación? ¿Cómo se maquillan? En especial de época. Eso siempre me da... Exacto, porque nunca te lo explican, tampoco es necesario, ¿no? Pero uno, por curioso, y por eso digo curioso, ¿no? Porque no es como que haga una gran diferencia en la trama, sí, pero sí algo curioso, donde tú llegas de ¿cómo haría esta gente para ir al baño? ¿Cómo haría esta gente para peinarse? Y ojo, no es desde un cuestionamiento banal de que, ay, no, porque es que se tenía que ver linda, se tenía que ver bonita. No, lo digo más en el sentido de que, por ejemplo, nosotros aquí que sabemos que, ay, no, si te pones más de 2 prendas de ropa hace demasiado calor. ¿Cómo haría la gente de época que tenía que tener un corset, unas enaguas, si no me equivoco, sí se llaman enaguas, que era como que los pantaloncitos que se ponían por debajo? Ajá. La ropa interior, el armador, el tutú para que se levantara el vestido, luego el vestido y luego hacerse todo el cabello. Y ese es el cabello que, mira, eso le echaban laca y le ponían pincitas y le ponían yo no sé qué y tal. Entonces, es un cuestionamiento, como te digo, curioso, de decir, cónchale, después de que esta gente llegara de las fiestas, ¿cuánto tiempo se tenía que tomar para poderse desvestir e irse a dormir? Oye, definitivamente. Para tener que pararse temprano. Porque entonces,
como mujeres tenían que ir a ciertas cosas. De hecho, justo ahorita terminé Amanecer en la cosecha, el otro libro de los Juegos del Hambre. Ok. Y había algo que me dio risa porque como no me acordaba de la trilogía principal, decidí verme las películas como para acordarme, ¿no? Más fácil que leerme los libros. Y en la preparación de ellos llegando al Capitolio es incluso distinto cómo se narra. Porque, por ejemplo, Amanecer en la cosecha es el libro de Haymitch. Entonces, Haymitch está... Y que bueno, nos bañaron. Y listo. Nos afeitaron todos, Y tú en la película... ahí, pero qué, ¿cómo? Ajá, no, ni siquiera tanto eso, sino que, por ejemplo, en la experiencia de Katniss, entonces es porque me afeitaron las piernas y me sacaron las cejas y me pusieron linda, porque obviamente la necesitan vender la imagen, que entonces puede que en el caso del otro sea de que, bueno, sí, o sea, me afeitaron, pero barba, pecho, no fue que te afeitaron las piernas, no es de que te sacaron las cejas, te pusieron pestañas postizas, o te maquillaron, o te tuvieron que hacer nada, sino de que, bueno, mira, simplemente te peinaron el cabello. Es que hasta los vestidos, cuando le hacían los vestidos a Katniss era una cosa, y de Pita y sus vestuarios era como, sí, ya está listo. Exacto, y que bueno, el traje. Pita tiene un traje. Bueno, y creo que también eso se nota mucho cuando los libros están escritos por mujeres o hombres. Aunque Total. Lo seguía escribiendo una mujer, pero por lo menos eso me pasó reciente que estaba leyendo un poco de Dioses Americanos de Neil Gaiman. Ok. Creo que traía una racha de leer demasiadas historias escritas por mujeres. Y de repente comienzo con y casi que cada 2 de 3 páginas era algún tema sexual, algo que hablaba sobre alguna mujer, algo sobre que a Odin le gustaban las mujeres rubias y no sé qué, y era como, ¿por qué todo esto está siendo relevante de repente? Entonces, y por eso es que incluso no hay una manera de que no sea distinto de cómo consumimos, cuando incluso los libros escritos por mujeres y los libros escritos por hombres son distintos. Loquísimo cuando tú lo piensas es en las descripciones, precisamente, porque... Y que incluso una vez me di cuenta, porque no nada más los autores que sexualizan a sus personajes, sino incluso en las descripciones que hacen. Por ejemplo, la otra vez estaban hablando de eso y me quedé leyendo, creo que era un hilo en Twitter. Okay. Que estaban hablando mucho de que, por ejemplo, las mujeres describen, los hombres no. Cierto. Entonces, por ejemplo, una mujer te puede describir todos los colores que tenía el ramo, y no, porque es que tenía un montón de tonos de azul. Y el hombre va a decir, bueno, sí, el ramo azul. E incluso hay cositas que son pasables en libros escritos por hombres porque no son malos. Por ejemplo, Percy Jackson. Correcto. Pero en su mayoría, y sobre todo ahorita con las historias, que incluso tú comentas esto de, bueno, ¿son distintos o no son distintos? El hecho de que se popularizó que las mujeres escribieran fue maravilloso. Y también con eso, el hecho de que mujeres fueran protagonistas. Porque tenías también esto de, bueno, ¿hasta cuándo fueron los hombres protagonistas de cuentos, de historias, donde la mujer tenía un rol básico, o sea, tenía un rol de objeto y nunca sujeto a, bueno, no, es que, bueno, la esposa del protagonista, que de bromita tenía nombre. Sí. Y que no era activa. Entonces, era un rol muy pasivo. Entonces, ahorita tenemos algo que es distinto, algo que está muy bien hecho, algo que, mira, me puedo identificar con que esta protagonista sea una guerrera, porque yo también quiero ser guerrera en mi vida, e incluso, y ahí volvemos a extrapolar, en qué situaciones de mi vida yo puedo ser una guerrera, porque no es irme a pelear con criaturas fantásticas todo el tiempo. A veces esas criaturas fantásticas las tenemos que ubicar dentro de nuestra propia vivencia y ver quiénes son los malos, a quién tenemos que vencer, cuál es la interpretación que se le da a esto, porque no sé si te llegó a pasar, pero a mí me pasó cuando me di cuenta de que los libros de Narnia,
cuál era el significado de los libros de Narnia. Ok. Que entonces, básicamente, los libros de Narnia están bajo una propaganda religiosa. Correcto. Donde Aslan es Dios. Y Narnia es el paraíso. Que por eso es que más adelante hay de los niños Pevensie que pueden volver a Narnia, así como hay otros que no pueden volver a Narnia, y es gente que dejó de creer, ya no es tan creyente, como ya no crees no puedes entrar. Entonces es este tipo de cosas a lo que tú tienes que ir viendo la significancia de las historias. Y por eso digo, ¿qué puedes tú rescatar de esas historias a tu día a día? ¿Cómo podemos disfrutar de la literatura sin perder el contacto con la realidad? Mira, yo siento que esto, sobre todo ahorita, ha sido una controversia total, sobre todo desde que se popularizó el dark romance. Porque uno ha visto cada cosa, cada caso, o historias que romantizan mucho la violencia y la toxicidad. Uh-huh. Yo creo que aquí hay que tener algo muy, pero muy en claro, que es el hecho de reconocer que son cosas que te pueden atraer. Ojo, porque pueden atraerte, no hay ningún problema con que te atraigan, pero sí con el hecho de recordar totalmente que eso es en ficción. Y recordar desde dónde y qué es lo que te gusta o por qué es exactamente que te gusta. Porque, por ejemplo, cuando te decía lo del dark romance, es porque desde ahí se popularizó el hecho de la posesividad, el hecho de no, porque es que mira, que venga y te golpee y te haga sentir solo suya y te digas que tú eres mía. Ay, sí, qué locura. Chévere, perfecto. Si te gusta, adelante. Pero, ¿de qué manera tú te estás metiendo en situaciones propensas a riesgo porque te gustan ese estilo de conducta y no lo has internalizado? En contacto con la realidad para evitar eso. Y por eso, como decías desde el inicio, el acompañamiento, una persona que te ayude a ver en esos lugares donde no estás entendiendo qué pasa. Sobre todo porque hay momentos en donde, mira, tú puedes haber revisado un tema 1000 veces en tu vida, pero tú estás tan metida dentro de tu vida, valga la redundancia, que no lo ves. Y viene alguien de afuera y te dice, tú no has pensado que 3 puntos suspensivos, y te las deja ahí, y te deja ese comentario. Sí. Y ¡pum!, de repente es como que, yo nunca había visto esto de esta manera. ¿De la literatura ser una forma de terapia o crecimiento personal? Sí, yo creo que es maravilloso eso, precisamente, y siento que es un poquito más el refuerzo de la idea de lo que ya venimos hablando en toda esta hora. A través de historias, a través de frases, a través de cosas, nosotros vamos perfeccionando un poco de quiénes somos, o vamos descubriendo un poquito más de quiénes somos, ¿sí? Entonces, hay un punto en donde, mira, nos hacen ver el mundo de un poco de manera distinta. No nada más es bueno, es que tú leíste un libro de fantasía, o yo leí un manga, o yo leí un drama. Al final, siempre van a haber frases que te cambian, historias que te cambian. Yo leía una vez una frase lo leí en un tweet, no una frase. Y siento que esa imagen se quedó conmigo por siempre, que era de una muchacha que estaba escribiendo fanfiction. Y el papá le preguntó qué escribía, y ella obviamente no le quiso decir porque escribía fanfiction. Y el papá lo que le dijo fue, pero yo te estoy preguntando sobre qué escribes, o sea, ¿de qué es tu historia? Y entonces ahí es cuando tú llegas y desmenuzas esa maraña, realmente. ¿De qué va tu historia? Mira, mi historia va de perder gente, mi historia va de encontrarse a sí mismo, mi historia va de poder hacer superación personal o cualquier otra cosa. Y eso es hermoso cuando otras personas la leen y se pueden identificar y se hallan en esto. Y no es solo de qué va tu historia, sino de qué representa para ti. Y hay una frase maravillosa que es,
al final una cosa no es nada más una cosa. Eso me parece brillante, porque para ti la historia podía ser sobre esto, pero así no lo entendió el lector. Y también incluso pasa con las personas que sueltan arte, que trabajan vendiendo arte, que trabajan haciendo arte, ya sea pintura, sea escritura, sean ilustraciones o música. Hay gente que, mira, esto es lo que yo tenía, esto es lo que yo quise soltar, este era el mensaje que yo iba a dar con mi canción. No lo voy a explicar, porque todo lo que está dentro de la canción. Allá, cómo lo perciben otras personas. Sí. Y siento que es lo bonito de encontrarnos, como tú decías al principio, el hecho de que una historia en Japón te puede hacer sentido a ti, venezolana, en el otro lado del mundo, en Latinoamérica, porque al final de eso van las historias van de, mira, este marginado que consiguió amigos, que consiguió amor, que consiguió familia, que le fue bien, que consiguió encontrarse a sí mismo. Y no nada más van de, bueno, sí, es porque se montó en un dragón volador y fue y derrotó a una quimera y tal. Ok, eso es todo lo que hizo, pero ¿a qué quería llegar? Y creo que extiende muchísimo después el significado, porque el artista principal comenzó haciendo algo pequeño, quizás de una vivencia, algo que le marcó, y de repente comienza este montón de personas a lo largo de su vida a decir que esto le ayudó durante tal etapa, que esto lo vio así porque cuando estaba pequeño, y entonces se extiende tanto la historia y se convierte en otra cosa increíble también. Tú como lectora, creo que yo también como lectora, muchas veces eso que decías al inicio de que, bueno, es que de repente ella no lee clásicos, no es la más, no sé, inteligente del universo porque solo está leyendo historias de ficción o mangas o no sé qué, y eso no es literatura. Entonces, o también enfrentar el día a día, porque a veces tenemos que ponernos este perfil de que somos alguien profesional que va todas las mañanas a su trabajo, atiende a otras personas, es un adulto responsable, independiente, pero en las noches somos otra vez adolescentes que estamos llorando con nuestros personajes. Entonces, eso ya es parte de nosotras. Consejos para eso. Y que tú sigue, dale. Porque ese está buenísimo, me encanta. Porque es que al final no estás haciendo nada malo. Y creo que esto incluso, porque te lo juro, esto es todo un tema con respecto a la profesionalidad y digamos como que el aspecto profesional, ¿no? Esto de, bueno, es que tú te tienes que ver de cierta manera para poder ser profesional. Y luego te das cuenta de que eso es mentira. Y tú sostienes desde ahí. Mira, si a ti te gusta leer, lo que te guste, o sea, lo que sea, sigue. Si a ti te gusta escribir en noticas de tu teléfono y eso es algo que te motiva, continúa. Porque a pesar de que tú sientas de que no, pero es que no me gusta cómo se ve, no me gusta cómo se lee, no siento que llegue a las grandes escritoras o escritores, tú continúa. Esa es la única manera de volverse bueno en algo que te gusta. Por ejemplo, con la parte de la lectura, yo siempre siento y siempre he pensado que mientras te haga feliz, mientras te permita el poder disfrutar este pequeño tiempo en el que estás vivo, tienes que hacerlo, porque incluso mucha gente se para a decir, yo no leo, porque por ejemplo, leen fanfics, ¿sabes? Entonces es como que eso no es literatura. Hay historias en los fanfictions que han dejado pasando pena a un libro publicado. Eso es maravilloso. O sea, yo creo que uno de los grandes aspectos de la literatura deberían ser estudiados en el fanfiction. El hecho de cómo salió, cómo se formó, cómo se consume. Y el hecho de que sí, o sea, tú puedes ser una veinteañera, treintañera que pasa todo su día en su momento de trabajo, en su momento profesional, y llega a su casa a abrir su fanfic, a abrir su manga, a abrir su manhwa, su cómic, su libro, a desconectarse del mundo.
Y esa es precisamente la manera en la que tienen de cómo desconectarse de lo ajeno y volver a lo propio, volver a lo personal, volver al sí mismo. Me encanta. ¿Por qué? Sobre todo porque, por ejemplo, y tú lo decías con algo al principio, ¿no? Porque toda esta gente de aquí es tan aburrida cuando yo puedo estar leyendo a gente más interesante. Uf. Que es total, y por eso también decía al principio de que los lectores somos un poco la oveja negra o el marginado de la familia, precisamente porque, y también es algo que te ayuda mucho, a pesar de que tú no lo puedas ver así, pero leer te abre puertas a muchísimos otros mundos. Y no nada más hablo de fantasía o romance, sino de que, mira, vas leyendo y te diste cuenta de que por las traducciones de los libros empezaste a conocer otras expresiones, otras palabras. Porque, no, es que no está, o sea, está en español, pero no en español latino, sino en español españolete. Entonces, bueno, te toca descubrir nuevas palabras, te toca descubrir nuevas expresiones. Lo mismo si está en argentino, si está en mexicano, que son las traducciones más neutras, digamos, que puedes encontrar en la calle. Entonces, es cosas de que tu léxico se va ampliando. Gente que no lee, capaz no tenga el mismo léxico que puedes sostener tú. Hay libros, hay cualquier historia que pueda tocar un tema que nada más lo conocen este tipo de personas o esta gente que lee este tipo de libros, que si tú quieres hablar con gente de afuera no saben qué es y tampoco están muy abiertas a que les cuente sobre qué va el tema. Entonces, para mí siempre la recomendación es tú sigue, sobre todo porque la lectura es algo que te permite, y cuando decía esto de volver a ti, es precisamente esto de volver a un lugar que para ti es seguro, volver a un lugar que para ti representa algo bueno, bonito, cómodo. Es el hecho de que, bueno, hoy tuve un día horrible en el trabajo, yo voy a llegar a leer porque es lo que me reconforta. Me voy a dar un buen baño, voy a calmarme, voy a agarrar un libro e incluso es el poder asimilar de que este lugar seguro es lo que te mantiene cuerdo. Y digo cuerdo en el punto de equilibrado, de no destruirte a ti mismo o no perderte incluso. No perderte entre lo que salen los demás, en lo que sacan los demás. Porque muchas veces, sobre todo cuando, por ejemplo, puede ser que leas muchísimos temas distintos, obviamente vas a terminar en libros que hablan de temas liberales, en libros que tienen parejas inclusivas, en libros donde tienen gente de color, no el típico libro blanco y ya. Exacto. O a temas que te saquen la curiosidad para poder investigar sobre este tipo de cositas que pueden aparecerte en los libros y que te llaman la atención, que obviamente en tu entorno normal no lo van a hablar, no está bien visto o te van a ver raro si hablas de ese tipo de temas. En cambio, con esto de los libros, tienes la manera de poder verlo, y algo que a mí me encanta con la lectura es el poder fantasear qué harías tú en la situación, porque puedes poder pensarse sin necesidad de estarlo pasando, es decir, poderte pensar en todas las cosas que podrías hacer sin necesidad de exponerte al riesgo que ellas representan. Mi parte favorita con respecto a todo esto es el hecho de hacer comunidad. Tú lo tienes con este canal que tienes, con tu Instagram de libros, que es, primero que todo, maravilloso porque estás explotando un hobby que tienes. Sí. Para empezar por ahí. El hecho de, y ojo, no hablo de explotarlo, de tener que netamente monetizarlo, sino de saber que estás construyendo algo que desde un principio te gusta, que te puede permitir abrir puertas, que te puede permitir abrirle puertas a otros, como estás haciendo hoy. Exacto. O el simple hecho de poder crear una comunidad donde, hola, hablemos de libros porque me gusta mucho leer y no tengo con quién leer y con quién comentar las lecturas actuales que estoy haciendo.
que es, por ejemplo, la manera en la que nosotros nos conocimos, por allá en 2012-2013, donde hacer comunidad era, mira, estamos leyendo los mismos libros, ¿qué opinaste tú? ¿Qué personajes te gustaron? ¿Tienes alguna otra recomendación? Y ahí conocer muchísima gente. Yo en mi juventud, juventud niñez, que también estos son los momentos donde yo no tengo moral después para criticar nada de esto, porque yo hice muchos amigos por internet. Entiendo. De esto, a punta de poder leer, a punta de poder adentrarme en lo que era el mundo de la lectura, el mundo de, mira, es que esto tiene gente, esto tiene un fandom, y lo que significa consumirlo desde ahí, ¿no? Porque no, siento que hay una diferenciación muy grande entre consumir lectura y consumir lectura desde un fandom. Sí, todo cambia. Porque hay chistes internos, hay esperas, hay gente que, mira, conseguí la traducción pirateada, aquí están, o si ambos sabemos leer, bueno, conseguí el libro en inglés. Todo este tipo de cosas. De que pasó algo que te encantó y necesitas decirle a alguien que eso te encantó. O incluso el mismo hecho de, hola, mira, yo sé que tú no te has leído esto, pero yo vi que te leíste este libro y te quiero recomendar esto, sobre todo porque no tengo nadie con quien hablarlo y necesito hablarlo. Eso siempre me encantaba, tanto en Goodreads como en Instagram, que todavía alguien me escribe y me diga, mira, vi que leíste esto y de verdad quiero hablarlo contigo. Entonces precisamente una chama me escribe y me dice, vi que estabas leyendo tal, y entonces quería que habláramos de la saga, y yo así como, no, qué lindo, todavía pasa, me encanta, gracias por llegar aquí. Fue muy lindo. ¿Ves? Esa reacción es lo maravilloso de que puedas tener una plataforma que ayuda a esto, porque precisamente capaz tú comenzaste tu proyecto como precisamente un proyecto, algo que te gustaba, algo que querías hacer, pero estás formando una comunidad y estás formando el poder ser hogar de otras personas que no tienen con quién hablarlo y llegar, mira, yo sé que esta muchacha de Instagram que tiene una cuenta para libros no lo ha leído, pero se lo puedo recomendar, y como a ella le gustan los libros, capaz lo va a leer y podemos hablar de esto, y oh my god, sí, que genial. Sí, y sobre todo ahorita en la adultez, que es tan raro o es tan complicado hacer amigos. Ay, sí, porque no tienes como que otra gente con la que puedas compartir todos tus gustos. Tener este estilo de nicho, este estilo de comunidad es lo que ayuda. Y ahí es como te digo, ahí creas comunidad y creas amigas, o por lo menos conocidas, o por lo menos personas con las que tú sabes que puedes hablar de ciertos temas que tú quieres hablar y no tienes con otras personas. Entonces ahí el consejo de gente que lee, sigan leyendo, consigan su comunidad, consigan su nicho, consigan que esta parte tan bonita de su vida, que es leer y es estar alegre por las lecturas, no sea algo para estar avergonzados, o que no sea algo que solamente se hace a escondidas, ¿no? Sino de que ponlo afuera, disfrútalo, vívetelo, para que no sea un simple hecho de, bueno, estas cositas que pasaron y ya. Definitivamente. Como yo siempre utilizo la referencia de los X-Men, cuando Mystic le dice a todos mutantes y orgullosos, no nos importa, a seguir leyendo y ya.